¿Qué tal? Muy buenos días, es un verdadero placer saludarlos de nueva cuenta esta mañana en nuestro programa Interfaz. Hoy es miércoles 6 de junio y tenemos muchísima información. Saludamos con mucho gusto a Griselda Yebra, que nos ayuda a comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana. Yo soy Ana Cristina Olvera y saludo con mucho gusto a mi compañera. Hola Ana Cris, ¿cómo estás? Es un verdadero placer saludarte y por supuesto a todos ustedes. Hoy tenemos temas muy interesantes, error o azar. Parecieran términos que se contradicen o no, ya lo estudiaremos. Viene en el estudio un físico muy reconocido que nos presenta un libro sobre este tema interesantísimo. Ya por supuesto lo tendremos, es un gusto saludarlos a Griselda Yebra y por supuesto estamos listos para iniciar un nuevo programa de Interfaz a mitad de semana. El deporte, a través de nuestras diferentes etapas de crecimiento personal, influye profundamente en nuestras vidas, desarrollando mente, cuerpo y espíritu mediante la sana competencia y la perseverancia para alcanzar una meta. El modelo educativo mexicano que se implementa a partir del próximo ciclo escolar plantea que la educación física y el deporte, más allá de una asignatura, se tratan de formas de intervención pedagógica que contribuyen a la formación integral y el desarrollo de la motricidad de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, ya que además les dota de herramientas para desarrollar habilidades como el compañerismo, el trabajo en equipo, la resiliencia, la tolerancia a la frustración, entre muchas otras. Es por eso que forma parte desde las primeras etapas del desarrollo de una educación enfocada en un cuidado integral de la salud. Desde hace ya varias décadas existen estudios científicos que avalan además la relación entre el deporte y un aumento del rendimiento académico. En las etapas de la educación básica y media, el practicar deporte contribuye a generar hábitos de vida saludable, a fortalecer las relaciones interpersonales de compañeros y también a generar estructuras de organización y de pensamiento. Pero la vida adulta y la formación superior tampoco están excluidas de esta estadística. La Universidad Carlos III de Madrid, por ejemplo, analizó el impacto que tiene la actividad deportiva en los estudiantes de grado, llegando a la conclusión de que aquellos que realizaban deporte tenían en promedio un 9% más de rendimiento frente a los que no. Llevar la práctica del deporte en el nivel universitario a un nivel profesional también es una excelente alternativa para los jóvenes mexicanos. Existe una variedad de instituciones que ofrecen financiamiento y becas a jóvenes con talentos deportivos, entre las que destacan, por ejemplo, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León o la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, solo por mencionar algunas de las muchas opciones. Prueba de que la actividad académica y la deportiva no están en contraposición son también los atletas mexicanos, quienes no han abandonado su formación profesional. El clavadista Rommel Pacheco es licenciado en Administración de Negocios. La nadadora Nuria Diosdado es licenciada en Administración de Negocios y maestra en Mercadotecnia. María del Rosario Espinosa, la taekwondoín, es licenciada en Administración de Empresas. Aida Román, licenciada en Psicología. Estos son solo ejemplos dentro de un largo etcétera que nos motivan a romper las barreras que separan la preparación del cuerpo con la preparación de la mente. Hoy 6 de junio en Interfaz analizamos la importancia del deporte en la educación. Conoceremos el proyecto deportivo de la Universidad de Guadalajara. Tlalpujagua es sede del tercer Congreso Internacional de Historia y Ciencias Sociales. Elis de León nos presenta un trabajo especial sobre este evento. Nos visita el doctor Gerardo Herrera Corral para presentarnos su libro El azaroso arte del engaño, historias del mundo de la casualidad y la estadística. Brian Martínez, beneficiario de la beca Proyecta 100,000 Estados Unidos, hablará de su experiencia como becario. Conoce algunos de los robots que se desarrollan en el Centro Espacial Johnson de la NASA. Ana Cristina Olvera platicó con el ingeniero mexicano en sistemas de robótica espacial, Pedro Curiel. Conoce el método Kumon, un sistema de aprendizaje de matemáticas muy efectivo que cumple 60 años. Surge Conectadas, una iniciativa para unir a las mujeres dedicadas a la investigación de las ramas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El arte, la cultura y la historia son resguardados en los distintos recintos que nuestro país tiene. Todo esto nos lo muestra Benjamín Aparicio en su sección México es tu museo. Y Rebeca Monroy presenta su libro sobre los antecedentes del fotodocumentalismo en México, con El deseo en la piel, un episodio de la fotografía documental a fines del siglo XX. Quédate en tu lugar porque esto es Interfaz.
Pues ya escucharon a Ana Cristina Olvera, alguien quien prácticamente domina todas las disciplinas de los deportes, una mujer que diario está en esa lógica deportiva, tanto en su conocimiento como en su práctica. Y es que en efecto el deporte y la educación son dos piezas claves en la formación de cualquier estudiante. Es por eso que la Universidad de Guadalajara incorporó un nuevo proyecto en materia deportiva. Nuestro compañero Eduardo Gaitán nos lo explica de esta forma. En el año 2015 inició una nueva era en el deporte de la Universidad de Guadalajara, con un programa que prioriza tanto la obtención de buenos resultados como la preparación y formación de los deportistas, impulsados por las ciencias aplicadas al deporte. Un proyecto con participación protagónica de metodólogos, psicólogos, médicos, nutriólogos, especialistas en materia deportiva, desde diferentes trincheras. Con este programa no solo ha incrementado la actividad deportiva en la UDG, gracias al personal altamente calificado, se ha detectado un buen número de talentos, futuras promesas que serán proyectados al alto rendimiento. Ha incrementado también el nivel de competitividad y la oferta deportiva ofrece cada vez mayor número de posibilidades y disciplinas. La competencia interna determina el camino a seguir para desarrollar al máximo las capacidades y cualidades de los atletas estudiantes. Desde las ligas de prepa que hemos concentrado lo mejor, detectado, integran la selección de alto rendimiento, se les da seguimiento y construir en todos ellos un programa a corto y a mediano plazo. El recurso que se ha destinado al deporte en la UDG en un lapso de 3 años ha tenido un incremento sin precedentes. Se destinan 25 millones de pesos anuales a los programas deportivos, desde Ligas Red Universitaria, con la participación de 5,700 estudiantes, campeonatos federados, Liga de Grado Superior y Vida Saludable Estudiantil. Es evidente que la institución ha puesto especial atención en el deporte. Derivado del importante apoyo a las actividades deportivas, los buenos resultados no se han hecho esperar. La UDG se ha ubicado como la segunda mejor universidad de México, tan solo por detrás de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en cuanto a deporte se refiere. Con ellos se han visto un resultado que venimos trabajando desde el 2015 para poder lograr ahora nuestras medallas de oro, donde pues nos están dejando ya en segundo lugar. La UDG vela por la excelencia en el plano deportivo y en el académico, responsabilidad y compromiso en la cancha, pista y campo, exigencia y constancia en los estudios. Tú no puedes asistir a este tipo de eventos si tú no tienes la mitad de tus materias aprobadas. Y para una beca también tienes que tener todas las materias aprobadas, ningún irregular. Tal y como estipula el Consejo Nacional de Deporte Estudiantil y la Federación Internacional de Deportes Universitarios, 27 años y 11 meses es la edad límite para formar parte de un equipo representativo de los Leones Negros. Quienes no rebasen esta edad, además de aspirar a ser seleccionados, podrán hacerse acreedores a una beca por el desempeño deportivo, claro, con un buen aprovechamiento académico. Tenemos 3 tipos de becas: becas de trayectoria deportiva, becas de becarios, que son aquellos que nos ayudan a promover el deporte en la Universidad de Guadalajara, y becas de alto rendimiento. En ellos el salario mínimo se les da de beca, que son alrededor de 2,000 y pico al mes, además de que se les apoya con vitaminas, suplementos, los uniformes. La Universidad de Guadalajara, una institución pública que ofrece un alto nivel estudiantil y deportivo, que se ha convertido en ejemplo para cualquier instituto de nuestro país o el extranjero. Mañana en la segunda parte de este reportaje les presentaremos historias de éxito de quienes eligieron a la UDG como alma mater y han puesto en alto su nombre como deportistas. Pues ahí está solo una de las opciones. Te agradezco mucho por haberme descrito como una gran deportista. Desafortunadamente no es del todo verdad, pero se intenta. Tú sí, en cambio, tú sí eres un gran deportista. No, bueno, creo yo que la integración educativa es muy importante el deporte. Varias instituciones educativas en México lo han estado haciendo. Hemos visto cómo, por ejemplo, los profesionales del deporte en los Estados Unidos saltan directamente de las universidades y es un requisito para muchos deportistas de alto nivel, con grandes talentos en el básquetbol, en el béisbol, en el fútbol, soccer, que precisamente deben de mantener sus promedios, deben de mantener sus materias bien apegadas. En fin, hay muchas historias de éxito en los Estados Unidos y creo que eso es un muy buen ejemplo que las universidades, no solo de Estados Unidos, también de la Unión Soviética, de Rusia, lo que era de la Unión Soviética, Cuba, en fin, hay muy buen nivel. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
Es momento de que veamos la cápsula que nos comparte la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. Y en esta ocasión nos presentan a Selma Guzmán Martínez. Ella es estudiante de la Escuela Normal Superior de Chiapas y nos va a hablar sobre el compromiso de ser maestro y de su estancia académica en Francia. ¿Qué significa ser normalista? Para mí ser normalista significa tener la capacidad de cambiar mentes, de cambiar una vida. Para mí ser normalista significa que está en mis manos poder que hacer una persona mejore su calidad de vida, que una persona salga del letargo en el que vive y que busque realmente ser artífice de su destino y mejorar su vida personal primeramente y después la sociedad en la que vive. ¿Estás emocionada de estar en Francia? Claro, estoy súper contenta, muy emocionada por estar aquí, vivir esta experiencia, tener la oportunidad de conocer esta parte del mundo. Son 3 meses que se han pasado volando, que no he sentido porque he aprendido mucho, he conocido personas muy interesantes y ha sido muy gratificante la convivencia con ellas, que no me ha dado tiempo realmente de extrañar. ¿Alguna vez pensaste que vendrías a estudiar a Francia? Jamás imaginé que iba a estar acá. Realmente el que yo esté aquí es algo que aún no me la creo. Es realmente sorprendente que hace un año estaba de seguro en la escuela en estos instantes, jamás imaginé que iba a estar aquí pisando esta plaza. Están dando una entrevista a ustedes. Es increíble. ¿Qué piensas de los normalistas mexicanos? En México hay potencial. Creo que se debe de darle más énfasis a las escuelas normales, darles el grado universitario, es decir, que la sociedad conciba a los profesores normalistas como personas, actores del cambio en una sociedad. ¿Por qué es importante aprender otro idioma? Pues yo creo que la importancia se puede ver aquí. El que realmente aprender un idioma significa que te abra las puertas hacia el mundo. Si tú hablas un idioma, no solamente conoces el idioma, sino conoces la cultura y tienes la oportunidad de actuar en el mundo. Entonces, no simplemente hay que aprender el inglés, sino aprender otro idioma como el francés, el italiano, el chino. O sea, realmente, como lo digo, un idioma no solamente es un idioma, es una cultura que estás aprendiendo. ¿Qué harás cuando regreses a México? Yo voy a regresar a México llena de ilusiones, de esperanzas, de que se puede hacer algo, que podemos hacer cosas distintas, que si trabajamos, que si perseveramos, podemos alcanzar nuestros sueños. Mi sueño era estar aquí en Francia, estudiar en una universidad de prestigio mundial, y lo he logrado gracias a que estoy estudiando en una escuela normal. Entonces, para mí, cuando yo regrese a México, voy a regresar con expectativas más altas, claramente, y voy a regresar a trabajar y a seguir perseverando para alcanzar los objetivos que me planteé. ¿Cómo es tu escuela en México? Mi escuela es pequeña, creo que es pequeña, y realmente, si la comparamos con... Aquí en esta estancia que he tenido aquí, he tenido la oportunidad de convivir con otras personas de escuelas normales. Y comparando mi escuela normal con las de ellos, me he dado cuenta que mi escuela normal realmente tiene muchas necesidades. El tiempo no se aprovecha de la mejor manera, los docentes no son los mejores preparados, no contamos con los recursos necesarios para las clases, pero creo que no contamos con infraestructura tal vez, pero hay... En cada uno de nosotros que eligió estudiar en esa normal, hay una convicción de querer enseñar, hay una convicción de querer cambiar el mundo en el que estamos, hay una convicción de querer hacer mejor la sociedad en la que vivimos. ¿Qué significa ser docente? Para mí ser docente significa tener la oportunidad de poder ingresar al pensamiento de una persona. Poder hacer que esa persona mejore su vida personal y aprenda
a ser libre, a actuar sobre sí mismo y actuar sobre su propio destino. ¿Qué te comentaron tus compañeros normalistas al saber de tu beca? Cuando yo me enteré que iba a formar parte de esta beca y se los comenté a mis compañeros, todos me decían, no es cierto, es imposible, no puedes salir con las normales. La normal solo te lleva a un pueblo, jamás puedes ir al extranjero. Y yo les decía, no, existen becas, hay becas y podemos alcanzarlas, podemos ser parte de ellas si trabajamos, si aprendemos un idioma. Entonces yo creo que el hecho que yo esté aquí sirve como ejemplo para todas esas personas que están ahorita estudiando en las normales y que si tienen ganas de salir al extranjero, pueden hacerlo con la normal, pueden hacerlo desempeñando esa gran vocación que tenemos todos si estudiamos en una escuela normal. Entonces yo creo que la herramienta para salir simplemente es la preparación, claramente, aprender un idioma y tener muchas ganas de superarse, tener ganas de salir de la rutina, tener ganas de esforzarse, tener ganas de dar el plus, de tener ganas de aportar más. Riquísimas experiencias estas, las de estudiar en el extranjero, aprender allá, sin duda alguna. Los mexicanos tienen esa siempre curiosidad y hay bastantes oportunidades, becas que se otorgan en distintas instituciones, tanto en México como en el mundo. Hay que saberlas encontrar y buscar. Este miércoles la UNAM, por cierto, aplicará el examen de admisión a 181 aspirantes con alguna discapacidad. Ellos buscan un lugar en alguna de las 122 licenciaturas que ofrece la máxima casa de estudios. Para este proceso, los jóvenes son atendidos de manera personalizada y pueden ingresar acompañados por una persona. La prueba se aplicará en aulas ubicadas en el primer nivel del edificio sede para otorgar el máximo de facilidades a los aspirantes en sillas de rueda, con bastón o con muletas. La estrategia de atención personalizada a aspirantes de licenciatura con discapacidad se realiza desde el 2015 en una sola sede, el Centro de Exposiciones y Congresos, precisamente, de la máxima casa de estudios. Vamos a hacer una breve pausa, Ana Cris, si me lo permiten. Regresamos con más información aquí en Interfaz. Ya se encuentra publicado el calendario escolar para el periodo 2018-2019. Consúltalo en la página www.gov.mx/CEP. Hace unos días, la Alpujarra en Michoacán fue sede del tercer Congreso Internacional de Historia y Ciencias Sociales y nuestra compañera Elis de León tuvo oportunidad de asistir. Elis, bienvenida. Hola, buenos días. Hola Elis, ¿qué tal? Estábamos platicando antes de iniciar el programa pues de este interesante encuentro, principalmente con mucha presencia iberoamericana, donde abarcaron temas de relevancia sobre historia y ciencias sociales. Historia, ciencias sociales y además temas tan variados y tan amplios como educación emocional, temas políticos y legales. Hubo un poco de todo porque tiene un formato multidisciplinario. Vamos a ver un trabajo, perdona Cris, un trabajo de 3 que vamos a estar presentando hoy, mañana y pasado. Exactamente, fueron 3 días de hecho también los del Congreso y vamos a ver 3 notas. Platicamos con personas de Cuba, de Colombia y de México. Mucha presencia de Michoacán en el Congreso. Muy bien, pues si te parece bien, veamos el reportaje para que después comentemos un poco más de tu experiencia. Donde otros expoliaron riquezas, nosotros sembramos cultura. Rescatando las palabras del muralista Gustavo Bernal Navarro, Tlalpujahua abrió sus puertas al tercer Congreso Internacional de Historia y Ciencias Sociales. El escenario, el Museo Tecnológico Siglo XIX Mina de las Dos Estrellas. Hoy el promedio de los ponentes diarios fueron alrededor de 100, 120. Fueron 42 instituciones nacionales y fueron 20 instituciones internacionales
de 8 países. Especialistas de México, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Honduras y Perú dialogaron sobre historia y vida colonial en Hispanoamérica, economía, salud pública y educación. El formato del Congreso permite la integración de temas multidisciplinarios. En este Congreso pues caben realmente todas las ciencias humanas y sociales. Pero si viene un físico, dice, yo voy a hablar de la enseñanza de la física, pues cabe perfectamente en la mesa de educación. Hay ponencias que tienen que ver con enfermería, con psicología, con derecho, con antropología, en fin. Un evento en esencia formativo que abre espacio a académicos e investigadores. Hay una vinculación y una relación entre investigadores consolidados de varias universidades de prestigio. Pero además a estudiantes que tienen la oportunidad de discutir temas relevantes y recibir retroalimentación de sus propias investigaciones. Estos jóvenes que vienen de fuera del país y estos jóvenes que están aquí mexicanos, al escuchar, al relacionarse, al escuchar opiniones, al comentar los otros, ellos van madurando. Son jóvenes que están haciendo tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Entonces es formativo. El tercer Congreso Internacional de Historia y Ciencias Sociales incluyó además la presentación de libros, muestras gastronómicas, música regional, así como recorridos guiados por la mina de las 2 estrellas. Pues sin duda, Elis, fue una experiencia muy completa esta del Congreso de Historia y Ciencias Sociales, el Congreso Internacional ahí en Tlalpujahua. ¿Qué sería lo que más destacarías tú? Pues hubo una plática muy interesante con un doctor de Cuba que tiene una experiencia muy amplia en televisión educativa y que vamos a ver en la tercera entrega de esta nota. Televisión educativa como esta, por eso vamos a estar muy al pendientes. Vale la pena destacar que hubo entonces investigadores, académicos, gente de Iberoamérica. ¿Cuáles fueron los puntos centrales dentro de esta cooperación internacional? Pues había doctores, psicólogos, personas que discutieron, por ejemplo, reforma educativa, cosas legales y la situación actual de la Universidad de Michoacán. Hubo mucho de eso también. Justamente en ese punto, ¿cuál es el papel que jugó Michoacán en este Congreso? Es decir, ¿cuáles fueron los puntos que ellos quisieron poner sobre la mesa y la razón por la cual fueron sede de este Congreso? Pues primero el Congreso hace que mucha gente de fuera visite además el pueblo de Tlalpujahua, que es un pueblo mágico de México, y es en el Museo Siglo XIX, que es una mina muy importante, o fue una mina muy importante, y además le da espacio a jóvenes que están estudiando, que están presentando sus tesis, para que discutan con académicos de toda Iberoamérica. Así es, Liz. Pues bueno, estaremos muy al pendientes de esta entrega mañana y pasado mañana para ver pues estos resultados muy interesantes de este tercer congreso donde se abarcó muchos temas desde gastronomía, la historia, en fin. Muy rico este congreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, Liz. Gracias. Ahora es momento de esta cápsula, de esta interesante cápsula que nos comparte el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Los estudiantes más destacados en matemáticas buscarán un lugar en la competencia internacional de matemáticas que se llevará a cabo en el mes de julio en Bulgaria. La 32ª edición de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas ofrece gratuitamente capacitación a niños y jóvenes del país que resulten mejor evaluados en la competencia y es organizada por la Sociedad Matemática Mexicana. Especialistas del Centro de Investigación en Materiales Avanzados diseñaron y construyeron un horno solar para la producción de chile chipotle que reduce en más del 95% el uso de leña. Este dispositivo se acompaña de un sistema de calentamiento solar de agua que almacena un tanque. La idea se desarrolló como consecuencia de observar y reflexionar sobre el uso frecuente de calentadores solares de agua en los hogares. Su interés es reducir costos de consumo de energía eléctrica y gas. 3 científicos mexicanos en Estados Unidos crearon y documentaron un nuevo método de alto rendimiento para producir miles de proteínas sintéticas. Gracias a la plataforma informática Rosetta, se pudo diseñar el esqueleto de las proteínas. Ya diseñadas las proteínas sintéticas, se realizaron experimentos in vivo con ratones para verificar la eficacia de algunas. Estos diseños proporcionan protección profiláctica y terapéutica contra el virus de la gripe. Para más información, consulta la agencia informativa CONACYT en www.conacitprensa.mx.
Pues muy interesante siempre la información que nos ofrece la agencia informativa CONACYT sobre lo que se genera en materia de ciencia, tecnología en nuestro país. Así es, muy de cerca, sí, trabajando y colaborando con ellos. Por supuesto que es un trabajo que nos enviaron especialmente para Interfaz. Así es, tenemos una colaboración con ellos. Ellos además vienen cada 15 días, los lunes, para presentarnos una investigación especial. El próximo lunes toca una nueva entrega, así que no se lo pierdan. Vamos a hacer una breve pausa. Esto es Interfaz. El reto del uso de la tecnología en la educación consiste en desarrollar habilidades de pensamiento para el manejo y procesamiento de la información. Atenta a los retos. Televisión Educativa invita al Foro Experiencias en el uso de las TIC para la inclusión y la calidad en la educación. En él conocerás casos de éxito y avances en el uso de la tecnología, como la telesecundaria, el INEA, CONAFE y Portal Aprende. La cita es el jueves 7 de junio en el Estudio A de Televisión Educativa. Regístrate y no faltes o síguenos en línea. Y hoy estamos muy felices de verdaderos manteles largos porque nos acompaña en el estudio el doctor Gerardo Herrera Corral. Él es, pues por solo decir lo menos, investigador del CINVESTAB actualmente, pero pues tiene muchísimas facetas, muchísimo trabajo que ha hecho en la ciencia, pero también en la literatura. Hoy viene a hablar, entre otras cosas, de su libro, El azaroso arte del engaño, historia del mundo de la casualidad y la estadística. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por estarnos con nosotros aquí. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Omar. Doctor, es un verdadero placer y un honor que nos acompañe en el estudio. Justo antes de entrar al aire comentábamos que hoy vamos a hablar de su libro, que resulta no solo por el título tan profundo, tan interesante, sino por el contenido, y que bueno, ya habrán otras ocasiones para poder hablar de muchos temas, trabajos en los cuales usted ha estado involucrado, entre otros el gran colisionador de hadrones que está allá en Suiza. Entre muchos trabajos que usted ha hecho, realmente vale la pena abordarlos desde otras trincheras y por supuesto en otras entrevistas y visitas aquí al estudio. De entrada, ¿cuál es el objetivo de haber escrito este libro? ¿Cuáles son sus partes medulares? ¿Cuál es su conclusión? Mira, se trata efectivamente de una colección de historias, historias en las que el error y el engaño han jugado un papel importante en su desarrollo. Y por supuesto que el mundo del error y de los engaños es muy amplio como para cubrirlo, así que nos hemos enfocado específicamente a aquellos errores en los que la probabilidad, los conceptos probabilísticos o la estadística tienen algo que decir. Yo me dedico a la física, soy investigador en el Gran Colisionador de Hadrones y ahí tenemos que ver mucho con datos. Y al estar expuestos a los datos y a las técnicas del análisis, pues nos hace muy sensibles a la manera como esos datos son utilizados en otros ambientes, ¿no? Como en la sociedad, en la medicina, en los medios de comunicación, etc. Entonces me di a la tarea de coleccionar esas historias y hay de todo. Hay historias en la política, hay historias de la ciencia, hay historias de la medicina, hay todo tipo de historias para todos los lectores y en todas ellas el factor común es la presentación de los datos estadísticos, cómo entendemos las probabilidades. Esperamos que sea ameno y que en cada uno de los capítulos el lector se lleve algo sobre este mundo de las probabilidades. Sin duda. Doctor, ayúdenos a entender un poco por qué es tan importante entender estos conceptos de la estadística, la probabilidad, sobre todo en un momento histórico en el que estamos sumergidos en algo que yo llamaría como una crisis de la verdad, ¿no? Estamos ante una múltiple variedad de posibilidades que todas se presentan como mayor o menormente verdaderas y que tenemos que aprender a sopesar, que tenemos que aprender a categorizar. ¿Qué tan relevante resulta este análisis, este estudio de la probabilidad y la estadística ante esto? Sí, lo has puesto muy bien. Vivimos en una época en la que las estadísticas están por todas partes. Creo que ahora hemos llegado finalmente a los tiempos en los que entender estadísticas es importante para poder leer el periódico, para poder entender lo que ocurre en las redes sociales, en la televisión.
Y ejemplos muy concretos de cosas que nos afectan están acá. Hay una historia, por ejemplo, de Donald Trump y la inmigración, cómo eventualmente datos estadísticos sobre la inmigración en los Estados Unidos puede cambiar la percepción, por qué eventualmente los norteamericanos o un presidente puede tener una percepción de que la inmigración está muy relacionada con la criminalidad. Tenemos una historia sobre eso que puede darle al público una buena idea de cómo un dato estadístico eventualmente puede ser mal entendido. Tenemos también historias más personales de gente que ha sido afectada porque un juez no supo entender quizá la independencia de las probabilidades y al hacer su análisis del caso determinó que la probabilidad de que se tratara de un accidente fue pequeña, así que debió haber sido algo deliberado y fue a la cárcel. Tenemos historias en la medicina, un paciente que eventualmente muere por un medicamento que tenía efectos secundarios y cuya probabilidad según las farmacéuticas era baja. Tenemos historias de ese tipo. Son historias que están muy cerca de nosotros. Claro. Comenta aquí en el libro, en la parte de la síntesis, que el error incluso es parte esencial del material biológico que nos forma, como el error es parte pues, natural de nuestras vidas, ¿no? Cometer error, salir adelante. Muchas veces las personas, a veces se busca la perfección, ¿no? Buscamos evadir este error. ¿Cómo lo que conceptualiza usted siendo físico, pero desde una perspectiva también más filosófica y sí, también biológica, es decir, está parte intrínseca de nuestros genes? Sí, definitivamente hay una dimensión un poco filosófica al respecto. Sí. Partimos del hecho de que el error existe, que está ahí y que tenemos que vivir con él, de la misma manera como las mentiras son parte de nuestras vidas. Mentimos. Hemos mentido y seguiremos mintiendo, es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Lo que podemos hacer al respecto es estar mejor capacitados en un mundo moderno, en este caso, para entender mejor la manera como una estadística puede ser manipulada, cómo puede ser presentada, para tratar de tergiversar la verdad o para inducirnos a creer algo. Entonces lo que queremos con esto es eso, es darle a la gente más herramientas de una manera sencilla, pero que con esas herramientas pueda juzgar mejor la información que está recibiendo. Las mentiras están ahí, no las vamos a poder evitar, pero sí podemos ver en un periódico una gráfica de barras que nos está mintiendo, que el lector sea crítico, que vea y que pueda decir esta gráfica está mal porque no me han dado la escala o porque me han cambiado la escala en la gráfica. Esa es la idea, ¿no? Y bueno, yo con esto que acaba de mencionar y de algunas de las anécdotas que vienen aquí, que nos acaba de apuntar, yo lo traspolaría también a una situación que estamos viendo actualmente, que es el de la inteligencia artificial y qué es lo que nos va a diferenciar de ella, ¿no? Estas situaciones que nos dice donde la estadística, amo y señor, o la probabilidad de nuestros días se antepone ante algo, ante otros conceptos como la moral, como bueno, principalmente la moral, ¿no? ¿Cómo ve esta relación? ¿Es esto lo que nos va a diferenciar, por ejemplo, de la inteligencia artificial? Ellos pueden hacer muy buena estadística y probabilidad, pero no saben si es bueno o malo tratar a un paciente de una forma, ¿no? Yo sé que tú eres una fan de la inteligencia artificial, debí preparar algo para eso. La idea, eventualmente, en el camino de la inteligencia artificial y de la robótica será implementar también nuestros vicios, eso espero, ¿no? Porque muy probablemente la manera como engañamos, la manera como los humanos nos comportamos y la manera que le damos uso a la mentira también tiene algo que tiene quizá algún valor. Entonces no sé cómo va a evolucionar la inteligencia artificial en ese sentido. Pero ciertamente que la inteligencia artificial hoy por hoy funciona con algoritmos que están implementados y que son en principio deterministas, ¿no? Doctor, si me lo permite, vamos a hacer una breve pausa para poder seguir hablando no solo de la inteligencia artificial, el tema favorito de Ana Cris, sino de otros asuntos también relacionados con este libro. Vamos a hacer una pausa, regresamos de su interfaz.
Seguimos platicando con el doctor Gerardo Herrera. Ortega y Gasset decía una frase que es muy repetida de forma ya casi coloquial, ¿no? Yo soy hoy mis circunstancias y esto lo quiero casar. Si tiene que ver en esto que es la frontera entre el azar y el error, ¿cómo entender el azar o cómo usted lo explica esto del azar y la frontera precisamente con el error, ¿no? Volvemos un poquito a los conceptos filosóficos de estos términos que muchas veces los abordamos, nos impactan, pero luego no lo sabemos identificar. Sí. Mira, acá nos hemos limitado, por supuesto, al mundo de las probabilidades, que es el mundo del azar. Y que eso es lo interesante, ¿no? Que siempre está basado en las probabilidades. Sí, pero creo que algo que es muy interesante y que le da un toque más amplio es la manera como nuestro cerebro funciona, ¿no? Y tenemos excelentes ensayos recientes, por ejemplo, de Daniel Kahneman, donde nos dice cómo hay una carencia por cuestiones evolutivas en la manera como nuestro cerebro capta la realidad. Nosotros tendemos, de alguna forma, nuestro cerebro, por cuestiones biológicas, a darle un peso irracional a determinadas circunstancias. De tal suerte que la probabilidad, en cierta manera, nos resulta difícil. No es la manera natural como nosotros reaccionamos. Un determinado evento nos puede dar una probabilidad baja de ocurrir, y sin embargo nosotros lo vamos a percibir como algo escandalosamente amenazante, ¿no? Por cuestiones meramente biológicas. Y por eso mismo es importante tener un cierto entrenamiento en el mundo de las probabilidades, saber qué es y cuándo eventualmente podemos tener una estimación de que un evento realmente ocurra, que eventualmente será contraintuitivo, eventualmente va a estar en contra de nuestras expectativas, ¿no? Pero esa educación probabilística es quizá la más complicada por ese hecho, por la manera como nuestro cerebro ha evolucionado, pero es importantísima para entender el azar, para entender el error. Y esas historias yo espero que lo ilustran bien, ¿no? Claro. Las falacias que aparecen, la falacia del fiscal, que es una falacia muy común en nuestros días, está ilustrada en una de las historias como la falacia del fiscal, que comete un fiscal y que lleva a la gente eventualmente a la cárcel. Es una percepción equivocada de este tipo, del tipo de las probabilidades, ¿no? Le preguntaba yo, doctor, hace unos momentos fuera del aire, ¿cómo había tomado esta reflexión el círculo científico? Sé que lo reciben con mucho gusto y cariño, pero me refiero al tema de que muchas veces en este ámbito científico pues se siente como que son los grandes ostentadores de la verdad, pero muchas veces están basados nada más que en la probabilidad y en esto que usted plantea en el libro. ¿Cómo lo toman? ¿Qué tanto aceptan que las verdades científicas son solamente muy probables y que pueden en algún momento Mira, no los científicos somos muy conscientes de que la ciencia, la manera como nos aproximamos a la naturaleza, es a partir de la duda. Yo creo que cualquier científico parte de ahí, parte de que todo lo que podamos decir, nuestras mejores teorías, nuestras mejores explicaciones de los fenómenos, están siempre ahí de manera provisoria, en tanto no llega una mejor explicación. En ese sentido no tenemos mayor problema. Es la esencia de la actividad científica. La duda es lo que le da una fuerza enorme a la ciencia. Puede ser también un poco raro que así sea, pero si a la religión es la certeza la que le da sustento, a la ciencia lo que le da sustento es la duda. En ese sentido, el gremio científico no tiene mayores problemas para entenderlo. El libro también ya fue presentado en el CINVESTAB, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, donde tenemos matemáticos especialistas en la probabilidad y la estadística. Tenemos en particular a Onésimo Hernández, un premio nacional justo en estas áreas, que lo recibió muy bien. Entonces ya tiene palomita ahí de los mejores también. Sí, porque es todo un... a mí me generó muchísima inquietud, entusiasmo. El título, se lo dije desde que nos saludamos, el azaroso arte del engaño, ¿no? El azaroso arte del engaño, esta palabra también compleja, engaño, mentira, azar, juega con términos muy sustanciales, ¿no? Por eso a mí me mantiene que un doctor de física se atreva a hacer esto, me parece ya una genialidad, ¿no? Algo estupendo. El engaño, ¿desde qué trinchera lo ubica? ¿Por qué? Porque ya estuvimos hablando del azar, del error, de la mentira, de la verdad. ¿Y el engaño? El engaño tiene dos vertientes, ¿no? El engaño tiene la vertiente de ser algo que se comete, algo en el que se actúa,
para tergiversar la realidad. Ese es un engaño del que somos objeto, por ejemplo, o del que otras personas son objeto. Pero también está el engaño en el que caemos, que también es una posibilidad, que no es la intención de nadie, pero que caemos nosotros en el engaño por nuestra incapacidad de percibir la información de la manera más adecuada. Entonces, desde estos dos puntos de vista lo abordamos, ¿no? Hablamos de historias de aviación, por ejemplo, en las que hemos caído en el engaño por mucho tiempo pensando cuál fue la causa del accidente. Pero también tenemos actualmente época de elecciones en la que se nos presentan encuestas, se nos presentan resultados estadísticos, preferencias de intención de voto, y también ahí hay un engaño al momento de presentar gráficas de una encuestadora o al momento de que un diario de circulación nacional nos dice cuáles son las tendencias. También hay un engaño, pero este no es el engaño en el que hemos caído, es el engaño al que nos invitan. Doctor, ¿dónde podemos encontrar este fantástico libro y dónde podemos también seguir su trabajo, no solo como literato y escritor, sino como científico? Gracias. Bueno, este libro es editado por Taurus, sello de Penguin Random House, está en librerías, se lo encuentra en librerías. En todas las librerías, en las comerciales. En las librerías comerciales. También se lo encuentra en versión electrónica, que es un poco más económico para Kindle o para PDF, lo puede uno descargar a menor costo y pues ya está a la venta. Maravilloso, el azaroso arte del engaño, historias del mundo de la casualidad y la estadística, del doctor Gerardo Herrera Corral. Vale muchísimo la pena tenerlo, son historias que nos divertirán mucho, nos harán reflexionar con conceptos, con estadísticas, las probabilidades como una constante en nuestra vida. Hay un escritor estadounidense que se llama Paul Auster que siempre está mimetizando el tema de la probabilidad, la estadística, los azares. Es maravilloso también eso. Sí, las probabilidades han sido también un elemento de la literatura, ¿no? Así es. Siempre los escritores han estado fascinados con el mundo del azar, que es lo que determina nuestra existencia, ¿no? Eso es maravilloso. Muchísimas gracias. Ojalá lo tengamos pronto aquí en el estudio nuevamente para poder hablar de este y bueno, y de otros temas. Desde luego, con muchísimo gusto. Gran colisionador también. Gracias. Sí, hablemos del gran colisionador de hadrones. Gracias, doctor. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Del 21 de mayo al 22 de junio estará abierto el registro para el ingreso a la Universidad Abierta y a Distancia de México y la Secretaría de Educación Pública te invita a formar parte de su comunidad a través de sus 20 programas educativos. Si quieres mayor información, entra a la página que aparece en tu pantalla o al correo electrónico. Ya veíamos hace unos minutos la historia de una maestra que se fue a estudiar, a aprender la forma metodológica de enseñar allá en Francia, y es que estudiar fuera del país sin duda es una de las experiencias pues, más enriquecedoras. Por eso diariamente platicamos con jóvenes que se fueron a alguna parte del mundo, ya sea por medio de una beca, por medio de un intercambio, y que ha tenido, bueno, pues este beneficio. Tenemos en el estudio a Brian Martínez Rodríguez. Él es, él se fue en una beca programa Proyecta 100, programa Proyecta 100,000 en Estados Unidos. Claro. Proyecto 100,000. Sí. ¿Cómo estás, Brian? Gracias por acompañarnos en el estudio. Bienvenido, Brian. Antes que nada, felicidades por haberte ganado esta beca. Antes de iniciar a preguntarte tu experiencia allá en los Estados Unidos, ¿cómo te enteraste de esta beca? ¿Quién se las otorga? Esta proyecta de 100,000 Estados Unidos, y los requisitos que tuviste que haber tenido para haberte dado esta beca. Pues en realidad fue un proceso muy fácil. Te informan en la escuela, te hacen llegar un comunicado, la convocatoria, tú en realidad lo lees, metes los papeles que son demasiado pues accesibles, ¿sabes? O sea, te piden tu promedio, que presentes un historial académico. ¿Qué promedio tenías? Yo tenía en ese momento 9. Eso sí es importante, ¿no? Un buen promedio. Sí, te piden 8 de promedio básico, pero en realidad tenía 9, entonces complican ese requisito. Te piden un nivel de inglés, en este caso yo tenía un B2, que era lo que te pedían. Aparte de eso te pedían que lo comprobaras, te hacían un examen en línea y en realidad que me metieras tu formato de solicitud y ya. ¿Sabes? Una carta de motivos y nada Principalmente más. Lo que te diferencia es un buen inglés y el promedio. Sí, en realidad el examen que haces antes de que te presentes tus papeles es prácticamente lo que te da todo. Correcto.
Brian, pues ahora sí cuéntanos de tu experiencia. ¿A dónde llegaste? ¿Qué escuela estuviste? ¿Te quedaste con una familia? ¿Cuál fue tu impresión al llegar a Connecticut y empezar a conocer la vida normal ahí en los Estados Unidos? Pues llegué a la Universidad de New Haven, estuve en la zona de West Haven, que está muy cerca ahí de todo lo que es downtown, donde está Yale, la Universidad de Yale. Y pues sí, llegué con una familia, la señora que me atendió vivía sola con su hijo y en realidad fueron muy amigables. En realidad desde que el primer momento que llegué, primero me recibió su hijo, fueron demasiado amigables, me ofrecieron comida, me ofrecieron el cuarto. ¿Una familia 100% estadounidense? Sí, 100%. sí, claro. Por hablar inglés, nada de español, y en realidad fue que como que el primer cambio de que tenías que, no te la creías, ¿sabes? Cuando aprendes inglés estás en un ambiente, en un aula, y estás ahí aprendiendo inglés y ahí estás hablando en inglés, pero sales y te enfrentas a que todo el mundo habla español. Y llegando allá, de repente todo cambia y ya nadie habla español y todos hablan inglés y llegas y con la familia e igual. Por supuesto que el objetivo central, que fue estudiar inglés, se cumplió con creces, ¿no? Claro. Es decir, si ya tenías un buen dominio del inglés, allá lo reforzaste y ahorita podríamos decir que ya lo dominas. Pues en realidad tengo un dominio comunicativo, ¿sabes? Aún sigo estudiando para mejorarlo. Claro. Quiero alcanzar un nivel ya C1, que es en realidad tener un avale de que eres un hablante completamente del idioma. Pero en realidad el objetivo, que era mejorar para poderte comunicar en cualquier tipo de entorno, se logró. Claro. ¿Cómo cambió tu perspectiva de tu vida, tu carrera, tu futuro a partir de esta experiencia que tuviste? Pues en realidad sí cambió bastante. En primera, mi perspectiva acerca de cómo es la gente en Estados Unidos. Sí. En primera, llegas con esa idea de que, vale, acaba de ganar Trump, la gente allá está a favor de Trump, todo eso. Y en realidad no, en realidad todo el tiempo que estuve allá, no importaba si estaba en Connecticut, en New Haven, si estaba cerca de la zona de Yale o si de repente en el trayecto que hice a Nueva York. No, en todo momento tuve un gran recibimiento de parte de la gente te recibía muy bien. Cuando sabían que eras estudiante y que querías estudiar para ser maestro, te veían con otra cara, te veían con, oye, qué padre, oye, ¿por qué te tienes que quedar nada más un mes? Quédate todo un año, quédate más, ¿sabes? O sea, nosotros te ayudamos o vemos la forma. Claro. Y en realidad te brindan mucho apoyo. Entonces, esa es la primera perspectiva. La segunda, en cuanto a mi carrera, la reafirmo. Adoro lo que estoy estudiando y en verdad quiero ser maestro, y en especial de inglés, que es lo que estudio. Y estar allá pues me hace darme cuenta de algunas cosas que podía retomar para mí y que podía aplicar para mi futura carrera. Entonces, en cuanto a lo familiar, pues te hace dar cuenta de que quieres tener más ambiciones. En México tenemos ese concepto de que somos muy apegados a la familia. Entonces, estar allá es desapegarte completamente de eso. Sí era de que les enviaba mensaje y todo, pero tenías que estar enfocado en estar estudiando y estar viviendo la experiencia. Entonces, sí te desenfocas de eso y aprendes a vivir fuera de ello. Oye, y veíamos imágenes ahorita aquí a nuestras espaldas, bueno, en la pantalla se han estado reproduciendo imágenes tuyas, pues con un ambiente también muy cosmopolita, ¿no? Es decir, veíamos fotos que tenías con un árabe, fotos obviamente con creo que más estudiantes mexicanos. También eso enriquece bastante, ¿no? Esa presencia de varias partes del mundo. Sí, conviví mucho con gente de Arabia Saudita, entonces fue una experiencia muy increíble. Hice muchos amigos de Oye, muy esa parte distintos a los mexicanos, los sí, de Arabia bastante. Saudita. La cultura cambia muchísimo. En cuanto a, en primera por la religión, ellos llegaban a un punto donde nosotros íbamos a comer y ellos se ponían a rezar. Entonces también era así como ese respeto, y de hecho desde que empiezan los cursos te dicen así como de, tienes que aprenderte esta palabra porque esta palabra significa estar en contacto con la cultura y respetar la cultura. Claro. Entonces, ellos son muy apegados al Islam y en el sentido de que no puedes en realidad tocar a las mujeres. Y en el salón era muy gracioso porque teníamos solo una compañera mexicana, yo en mi caso, y todas las demás compañeras estaban tapadas de todos lados y nada le podías ver los ojos. Entonces era muy curiosa esa convivencia con ellos, la convivencia con la gente de los hombres, claro, que tampoco ellos pueden tomar, no pueden fumar, no pueden hacer ninguna otra cosa, y eran muy sanos. Entonces era esa convivencia muy, muy sana con ellos, ese intercambio de ideas, ese intercambio de experiencias, era muy padre. Claro. Brian, y con base en toda esta experiencia, ¿qué le dirías a los jóvenes que pues están viendo sus opciones, pero que todavía no se animan, que tienen alguna inseguridad al respecto? En realidad encontré muchos de ellos en mi escuela porque cuando yo apliqué para la beca,
aplicamos alrededor de 15, en cuanto podían ser, no sé, 100 los que pudieran aplicar. Entonces, muchos de ellos tenían esa idea de, Estados Unidos, no, mejor Canadá, mejor otra parte del mundo. Y llegas y le dices, oye, pero es que el cambio no es como tú crees, en realidad ellos son muy amigables, te dan otro tipo de perspectiva a ti. Entonces yo invito a la gente a que tome la oportunidad, a que se anime a entrar en las becas, a que tenga la oportunidad de salir del país y conocer otro entorno, ¿sabes? Claro. Muy bien, Brian, seguramente con esta explicación, habernos compartido tu experiencia, muchos los vas a motivar y creo que estoy de acuerdo contigo, es una de las experiencias más ricas que te pueden suceder, al menos en tu etapa como académica, pero también cambia en la parte profesional, ya lo dijiste tú muy claramente. Quieres ser maestro de inglés y va a ser muy importante tu perfil. Muchísimas gracias, Brian, por estar con nosotros. Gracias, Brian. Gracias, Mucho éxito. Hacemos una breve pausa, pero tenemos más en Interfaz, no se vayan. Ten, 9, ignition sequence start. Pues ya nos tenías, Ana Cris, en esta sequía de tus reportajes y tus entrevistas que habías hecho allá en la NASA. Así es, Omar, esta vez vamos a presentar uno de los que pues sí se disfrutaron un poco más porque es un recorrido con un ingeniero mexicano llamado Pedro Curiel por toda la zona de robótica, de robots, explicándonos los robots que se desarrollan ahí en la NASA y los que él ha participado. Y pues esto pues lo hizo muy interesante. Pues sí, sin duda alguna. Vamos a verlo, Ana Cris, y regresamos para platicar. Durante este recorrido y estancia en el Johnson Space Center hemos estado conociendo a muchos profesionales muy destacados dentro de sus diferentes especialidades y que además tienen un origen hispano, un origen latino, un origen mexicano, para que nosotros podamos entender cómo es que podemos llegar a tener exitosas carreras dentro de la ingeniería y por supuesto dentro de NASA. Por eso estamos hoy con Pedro Curiel, quien nos ha hecho el favor de recibirnos y de explicarnos un poco de su historia y también de lo que hace aquí en el Johnson Space Center de NASA. Pedro, muchísimas gracias. Hola Ana Cristina, bienvenida. Gracias. Cuéntanos un poquito sobre cómo llegaste hasta aquí. Pues un trayecto largo, ¿no? Yo soy nacido de Juárez, originario de México, Juárez, Chihuahua. Nací allí, terminé mi primera carrera en el TEC de Juárez, ingeniero eléctrico. Después de ahí me moví a Nuevo México para continuar mi posgrado. Obtuve 2 maestrías, una de ingeniería industrial y una de administración de empresas. Y en ese entonces salió que cuando yo me iba graduando, pues NASA estaba contratando mucha gente y yo pues apliqué y me contrataron y ahora estoy aquí. Yo empecé en el 2004 en el Stennis Space Center. Ahorita estamos en Johnson Space Center, pero yo empecé en Stennis Space Center y duré 2-3 años y me moví aquí. He estado trabajando diferentes proyectos, poquito trabajé con Orión, trabajé en el programa Constellation y después de entonces me moví para acá y he estado, último proyecto que ahorita vas a ver al final es el Resource Prospector Mission, que es un pequeño robot que queremos mandar a la Luna. ¿Qué es lo que le recomendarías a los estudiantes o qué les dices cuando llegan y te preguntan y quieren hacer algo como lo que... Buscar la manera de qué es lo que les interesa, si es la ciencia, si les gusta investigar algo, ciencia pura, o si les gusta aplicar la ciencia, que es lo que hace el ingeniero. Lo que una vez el científico descubre, el ingeniero trata de aplicar a resolver un problema, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Entonces ahora nos vas a mostrar un poco de tu trabajo y de lo que se hace aquí. Sí, les voy a dar un pequeño tour aquí de todos los robots que tenemos aquí en esta área. Pedro, estábamos dentro de este vehículo, es EV. ¿Puedes explicarnos un poco de qué se trata? Sí, este es un prototipo que hicimos pues primeramente estamos aquí en el departamento de robótica del área de Johnson Space Center. De hecho, aquí en esta área podemos, si ves el jueguito ese de hockey, donde el hockey flota, toda esta área se puede poner
se puede comprimir el gas adentro de este vehículo y flota aquí en el aire, y tiene propulsores en abajo donde se pueden hacer pruebas. Cuando queríamos ir a explorar un asteroide, tenemos también una pared. Entonces la idea es maniobrar, ¿no? Con el que estamos acercándonos al asteroide y luego después de ahí salir y explorar. Entonces todos estos son prototipos para hacer procedimientos para prepararnos cuando vamos a misiones como la película The Martian, ¿no? Que salió el año pasado, hace 2 años. Sí. Esa es la idea, pues. Pero toda la idea es asistir a astronautas. Si te fijas, este es como un Space RV, ¿no? Que lo llaman. La idea es de que tú puedes sobrevivir en este vehículo por 7 días. De hecho, hoy tienes una cama y lo bajas y te cuestas, y un bañito también, y tiene aire acondicionado. O sea, es como un Space RV totalmente eléctrico. ¿Qué nos vas a enseñar ahora? Entonces aquí vamos a empezar pues a caminar hacia más adentro y tenemos más robots. Entonces te enseño otro prototipo que tenemos si has visto la película Gravity, sí, de que tenían un jetpack que te podías maniobrar y hacer, pues son películas, ¿no? Pero de hecho sí había un prototipo que estábamos trabajando, que es este que está aquí, y si te fijas aquí tiene las dos manivelas. Yo trabajé, desafortunadamente este proyecto se descontinuó. Ahorita los astronautas sí tienen un jetpack, pero es un jetpack de seguridad en caso de que si ellos hay un problema y se distancian de la estación espacial, pues usan el jetpack para volver a la estación. Pero la idea de es de hacer un jetpack como la película, ¿no? Que se anden ahí moviendo y trabajando. Y de hecho yo estaba trabajando en un proyecto donde queríamos hacerlo controlado por voz. Pedro, ¿quién es este señor de aquí atrás? Este es el robonauta. De hecho, este grupo está dividido en 2 partes, que es robots humanoides y robots de movilidad. Entonces ahorita los primeros que te enseñé es el grupo de movilidad, que es principalmente donde yo trabajo. Todavía no he trabajado con Robonaut, de hecho ya lo habían construido cuando yo llegué, pero aquí la idea es de que Robonaut, ahorita cuando están en la estación espacial, cuando salen a hacer maniobras o a reparar algo, pues toma mucho tiempo, es casi como si es un scuba diver, ¿no? Tiene que respirar el oxígeno, esperar un tiempo, y luego una vez que sale, pues también es limitado el tiempo. Entonces la idea es de que hacer un robot que haga el trabajo por nosotros. Entonces la oportunidad ahorita está en la programación, hay que aprender sobre todo de hecho, yo pienso, bueno, para mí robótica es el futuro. Ahorita no solo porque nosotros lo estamos haciendo, pero si te das cuenta, está saliendo en todas áreas. Entonces es una carrera multidisciplinaria, electrónica, mecánica, software. Pienso que yo antes pensaba que para ser exitoso tendrías que saber otro idioma, inglés, español, otro idioma. Ahora pienso ruso. Sí, también, pero ahora pienso que el otro idioma es el idioma de las computadoras. Pues ahí está esta primera parte del recorrido por la parte de robots del Centro Espacial Johnson, donde nos muestra Pedro Curiel, a lo largo de explicarnos su carrera y los desarrollos que están haciendo, pues que como nos dice ahí, que el futuro es la robótica, ¿no? Que hay que aprender programación, hay que aprender robótica para poder integrarnos a estas carreras que exige la nueva era. No, sin duda debe ser una de las áreas más atractivas de la NASA ahí en Houston, ¿no? Todas forman parte de esta gran evolución que ha tenido. Oye, pero me llama la atención sin duda alguna pues el gran talento de este joven mexicano, que pues forma parte esencial, ¿no? De la creación y de los avances que la NASA pues siempre están en la vanguardia. Así es, un joven muy talentoso que ha trabajado en proyectos fundamentales para la NASA y que sigue pues apostando muy fuerte. Ahorita después del corte vamos a ver los proyectos en los que está trabajando actualmente. Bueno, pues vamos y regresamos. Pedro, este es el proyecto en el que estás trabajando en este momento. ¿De qué se trata? Este es el último proyecto que está trabajando ahorita. Se trata de un robot lunar. De hecho, es como una troquita lunar, ¿no? De que en medio, nosotros estamos haciendo el robot que va a llevar en medio los instrumentos científicos para explorar la luna. Entonces, la idea es de mandar este robot a la luna, y de hecho aquí, si se mira, aquí tiene uno de los instrumentos es un taladro. Entonces va escaneando el subsuelo
y donde piensa que hay agua, entonces para y hace un hoyito de como 1 metro y saca una muestra. De hecho tiene un horno pequeño adentro y lo calienta y se encuentran los elementos químicos de la muestra. Te vamos a mostrar por fin un robot. Antes que trabajé en otro proyecto y este es un robot modular. Pedro, ¿dónde estamos? Estamos en otro proyecto que también tuve la oportunidad de trabajar antes. Este robot se llama MRV, es un vehículo completamente eléctrico. La idea aquí no es, claro, no vamos a ir con este robot en Marte así, bueno, sería buena idea, ¿no? Pero tiene que estar cubierto, pero la idea aquí es probar conceptos, es un prototipo de conceptos. Cada esquina, cada llanta puede girar 360 grados completamente, que crea una situación única de cuando manejas, y ahorita vamos a ver una demostración cómo se manejaría un carro de este tipo. All right, hold on to your camera. Muchísimas gracias por enseñarnos un poco de tu trabajo aquí en la parte de robótica del Johnson Space Center. Y nada más te quiero preguntar cuáles son tus planes para el futuro y que nos digas un mensaje final para los jóvenes y toda la gente que te está viendo en México y en toda Latinoamérica. Pues gracias por visitarnos, espero te haya gustado el tour y también en la demostración. Pues mis planes es seguir en las misiones que estamos trabajando, ojalá y podamos volar el robot que estamos construyendo hacia la Luna, y mi próximo plan es trabajar posiblemente un proyecto con la Estación Internacional. Lo que yo le diría a los chicos es que se involucren en las carreras de STEM, ¿no? Ciencia y tecnología, y que estén preparados porque nunca saben qué oportunidad va a salir, o que ellos creen su propia oportunidad, ¿no? Ahorita hay muchos, pueden crear su propio negocio, la robótica va a seguir creciendo, yo pienso. Pues muchísimas gracias, Pedro. Gracias por tu visita. Pues qué interesante plática, qué interesante, pues mexicano, la verdad, con su troquita lunar. Estamos siempre con el toque norteño. La chispa mexicana que se hace sentir muy fuerte, como lo hemos estado viendo por lo menos en el Johnson Space Center de la NASA, pero seguramente hay muchos otros mexicanos, latinos, ayudando y abonando a la carrera espacial, que como lo hemos hablado aquí mucho, es uno de las perspectivas más fuertes del futuro para desarrollar la ciencia, la tecnología. Entonces, pues como dice Pedro, hay que tomar las oportunidades y si no, crear nuestras propias oportunidades. Sí, me platicabas su caso muy interesante, estudió la carrera en México, después hizo 2 maestrías allá y de ahí empiezan lo que es periódicamente estos reclutamientos a jóvenes de todo el mundo, y él se fue quedando, algo que se fue quedando en esta NASA, que debe ser algo muy complejo de entrar, pero que forma parte de uno de los mejores trabajos del mundo, ¿no? Así es, comentábamos, Omar, que la NASA siempre sale rankeada como el número 1 o muchas veces o en los primeros lugares de los mejores lugares para trabajar en los Estados Unidos. Entonces eso es ya decir muchísimo, y por supuesto para poder desarrollarse en materia profesional, científica, personal, integral. No, pues imagínate, pues muchas felicidades a Pedro, un gran mexicano que está poniendo en alto nuestro nombre, se lo merece por supuesto por toda su trayectoria, y bueno, pues seguiremos analizando este trabajo que has hecho especial para la Agencia Informativa de Educación de México. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Antes de hacer una pausa, les pregunto si ustedes conocen el método Kumon. Es una técnica de enseñanza que se basa en el estudio de las matemáticas y comprensión lectora. Vamos a ver el reportaje especial que preparó nuestro compañero Emanuel Morales.
El método de aprendizaje Kumon fue desarrollado por el japonés Toru Kumon. Tiene como principal objetivo que los alumnos adquieran conocimientos por cuenta propia a través de la resolución de cuadernillos de ejercicios que gradualmente se hacen más complejos. El método fue desarrollado por el profesor Toru Kumon hace más de 60 años, preocupado un poco por que su hijo pudiera desarrollar estas habilidades, y creó una serie de materiales que el estudiante va desarrollando para que de manera autodidacta, es decir, aprende por sí mismo, vaya desarrollando habilidades más allá de su grado escolar. Esta técnica ayuda a acelerar el aprendizaje de cualquier persona desde los 3 años de edad hasta la preparatoria. Cuenta con 2 ejes de enseñanza, las matemáticas y la lectura. En el primero se aprenden desde operaciones básicas como la suma y la resta hasta complejas como ecuaciones de cálculo diferencial, mientras que en el segundo se busca desarrollar una buena comprensión lectora. Nuestra meta principal en matemáticas es cálculo diferencial integral, y en el caso de lectura, que también es uno de nuestros programas para los hablantes de la lengua materna llamada español, es que puedan llegar a ser una comprensión lectora y una lectura crítica. Ese es nuestro objetivo en el material. Nuestros estudiantes lo que hacen es incorporarse a este nivel adecuado de estudio y a partir de ir avanzando sin importar su grado escolar o su edad. La idea de Kumon es concentrarse en cada estudiante individualmente y ayudarle a progresar a su propio ritmo. Esta técnica es enseñada en los centros Kumon, que tienen presencia en 45 naciones. Kumon en México tiene aproximadamente 25 años. Particularmente en la ciudad de Guadalajara, este año, 2018, acabamos de cumplir 20 años. Y a nivel mundial tenemos ya cumplido 60 años. Este año cumplimos 60 años y más de 4 millones de estudiantes que han pasado por nuestro programa. Este método se ha convertido en una alternativa extracurricular para la formación profesional de los alumnos. Uno de nuestros egresados en 2003, actualmente él dirige y está a cargo de un área de biotecnología en el MIT, y pues ha sido un estudiante que ahorita ya tiene bastantes años que fue egresado y que ha logrado muchos logros, muchos éxitos a nivel de profesional y a nivel de su carrera por estas habilidades que ha desarrollado. Ya se encuentra publicado el calendario escolar para el periodo 2018-2019. Consúltalo en la página www.gov.mx/CEP. Llegó el momento de la cultura y nuestro compañero Benjamín Aparicio nos muestra por qué México es tu museo. Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, debe ese apodo a su agradable clima y geografía. Un ambiente idóneo que alberga un hermoso jardín con una gran colección botánica que se mezcla con detalles arquitectónicos del siglo XVIII. Esta es la historia del famoso Jardín Borda. Manuel de la Borda fue un gran apasionado de la botánica y horticultura. Esto lo llevó a coleccionar una gran variedad de plantas exóticas y nativas de Mesoamérica, que agrupó en varios jardines de la mansión de su padre, José de la Borda, en la ciudad de Cuernavaca. En 1778, a la muerte de su padre, Manuel convirtió la mansión en un parque recreativo y jardín botánico, que desde entonces cuenta con varias especies de plantas de ornato y árboles frutales, además de una extensa fauna de reptiles, peces, mamíferos pequeños y aves migratorias. Ya en el siglo XIX, en 1865, el emperador Maximiliano quedó impresionado por la belleza del jardín y decidió convertirlo en su residencia de verano, donde se dice conoció a Concepción Sedano, llamada la India Bonita, con quien el emperador tuvo una aventura. A lo largo de su historia, el Jardín Borda tuvo varios usos, como casa de descanso, salón, hotel o restaurante, y ha recibido la visita de importantes personajes de la historia de México, como los presidentes Porfirio Díaz y Francisco I. Madero, el revolucionario Emiliano Zapata y el artista Diego Rivera. Actualmente, el Jardín Borda es un centro cultural donde se realizan exposiciones, conciertos, obras de teatro y muestras artesanales, que año con año recibe a miles de visitantes maravillados ante su arquitectura, colorido y belleza.
Si deseas conocer más sobre la gran variedad de flora y fauna de nuestro país, te invito a visitar el Jardín Borda en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, donde podrás admirar sus paisajes y una iglesia de estilo barroco del siglo XVIII. El Jardín Borda es el único jardín novohispano que sobrevive hasta nuestros días, poseedor de una belleza viva que llena de orgullo a Cuernavaca y hace de nuestro país un museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo. Pues muchísimas gracias a Benjamín por este, pues siempre muy buen planteamiento de nuestros lugares atractivos en México como museos, que por supuesto hay que visitar. Sí, y otros lugares que aunque no son propiamente museos, son sitios históricos, arquitectónicamente muy valiosos o simplemente con riquísimos recursos naturales que vale la pena aprovechar, ya que estamos en este país tan vasto. Claro, y que los convierten precisamente en eso, ¿no? En exquisiteces arquitectónicas, culturales, tradiciones, gastronómicas, en fin, una verdadera reliquia las que tenemos aquí en México. Bueno, pues Ana Cris, estamos llegando al final de Interfaz. Me gustó mucho la plática que tuvimos con el físico mexicano y la presentación de su libro, que pues tiene gran referencia filosófica sobre lo que somos como seres humanos y nuestros comportamientos. Así es, Omar, una plática interesantísima. Ojalá tengan oportunidad de repetirla y pues que también nos acompañen mañana y pasado en otras emisiones de Interfaz para hablar de más temas educativos. Y que nos sigan en redes sociales diariamente. Transmitimos en Facebook Live a partir de precisamente la cuenta AIEDMX, que es el nombre de la Agencia Informativa de Educación de México. Además de seguirnos por Facebook, nos pueden seguir por Twitter, por supuesto, por Instagram, YouTube, Periscope. Ahí subimos además las entrevistas y todo lo que estuvimos, todos los temas que estuvimos tratando durante los programas. Así es, Omar, no dejen de seguirnos y los esperamos mañana. Y gracias también a Grisela Yebra, que nos permitió comunicarnos a través de la lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias. El reto del uso de la tecnología en la educación consiste en desarrollar habilidades de pensamiento para el manejo y procesamiento de la información. Atenta a los retos. Televisión Educativa invita al Foro Experiencias en el uso de las TIC para la inclusión y la calidad en la educación. En él conocerás casos de éxito y avances en el uso de la tecnología, como la telesecundaria, el INEA, CONAFE y Portal Aprende. La cita es el jueves 7 de junio en el Estudio A de Televisión Educativa. Regístrate y no faltes o síguenos en línea. ¿Encontrado alguna vez con personas que viven y piensan totalmente diferente a ti? Inscríbete al curso en línea Mi Encuentro con la Diversidad a través de la plataforma México X y conoce más. El inicio de clases es el próximo 9 de julio. No te lo pierdas.